Amados hermanos en Cristo Jesús, nuevamente es un placer estar con ustedes para estudiar un poco la palabra de Dios, y vamos a continuar con el tema que hemos iniciado, que iniciamos hace 8 días, que es el Evangelio. Y voy a suplicarles que abran sus escrituras en Mateo, en donde estábamos leyendo acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1. Vamos a hacer un recordatorio. Teníamos el texto de Mateo 1, del versículo 18 al 23, y quiero que tengamos ahí nuestras Biblias abiertas y vamos a orar para iniciar y desearles que la paz de Dios esté en sus corazones y que en estos momentos de meditación en su palabra pongan toda su atención, todo su interés en esto que es palabra de Dios. Oramos. Padre Santo, nuevamente elevamos a ti nuestra plegaria para darte las gracias porque nos prestas la vida, porque nos das la oportunidad de estar compartiendo tu santo evangelio con mis hermanos, y yo te ruego que tú seas el que hable al corazón de mis hermanos, de mis hermanas, y que este evangelio quede grabado allí en su corazón y en su mente, para que puedan ellos aceptar todo lo que tú les ofreces, para que puedan aceptar esta gran noticia que es el Evangelio, una noticia de gran bendición para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vimos el versículo 18 que dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y leímos o analizamos los versículos 18, 19 y 20. Ahora nos quedan 3 versículos y vamos a ver el 21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí encontramos la palabra Jesús, que es una traducción de la palabra en griego que es Jesús, y esta palabra griega pues la traducen del hebreo, que es Yehoshua. Entonces pues no nos vamos a extender mucho en la explicación de esto. Tenemos en español la palabra Jesús, y pues vamos a
aceptarlo así. Yo creo que a nuestro Señor Jesucristo no le interesa mucho que si tenemos que decirle Yoshua, que si tenemos que decirle Jesus o Josué también podría ser una traducción, pero nos venimos a la palabra Jesús, nada más. Ahora, Jesús quiere decir, tiene el significado de Salvador o Dios salva. Y esta es la razón por la cual le pusieron Jesús. No tan solo quiere decir que Jesús salva, sino también que Jesús libera. Aunque aparentemente son sinónimos, pero son un poquito diferentes. No es lo mismo salvar que liberar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando dice vino a salvar a su pueblo, la gente piensa que pues nada más el pueblo de Israel, sobre todo los israelitas. Ellos pensaban que pues el Mesías era nada más para salvar a Israel. Pero nosotros ya ahora en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que realmente el Señor Jesús viene a salvar a la humanidad, viene a salvar a las naciones. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces, le pusieron por nombre Jesús porque Él salvará al mundo de sus pecados. Lógicamente que Él va a salvar a los que lo acepten como su Salvador, porque no va a salvar a todo el mundo, e incluso a aquellos que no lo aceptaron o no lo aceptan como su Salvador, porque hay quienes no lo han aceptado como el Salvador enviado por Dios, el mensajero de buenas noticias. Y aquí quiero que veamos este punto de salvar. O sea, les diré que la salvación realmente es todo un proceso. Si nosotros dijésemos, o alguien me preguntara, oye, ¿tú eres salvo? Pues yo le diría, sí y no. Necesito que me digas de qué me estás preguntando, que si soy salvo. Y entonces tendríamos que ir viendo parte por parte las diferentes áreas que se van recorriendo para la salvación. Y vamos a empezar, o quiero comentarles que primero en esta tarde vamos a hacer una diferencia o un análisis de que hay dos reinos. El reino de tinieblas, el reino del mal, el reino de Satanás y el reino de luz, el reino de Cristo. Y para esto, aquí a mis espaldas tengo dos esquemitas para poder entender cómo está esto. Son dos fuerzas antagónicas, dos fuerzas que siempre están en pugna, el bien y el mal. Y así es que quiero que veamos el reino de tinieblas. ¿Qué significa esto? Y el reino de tinieblas significa que la gente que vive aquí vive en la ignorancia. O sea, no tiene ningún conocimiento de lo que es el reino de luz, o a lo mejor tiene alguna idea, le han hablado de pues que hay un reino futuro en donde vendrá Cristo y que establecerá su reino aquí en la tierra, pero realmente su conocimiento es muy, muy limitado. Así es que aquí tenemos al reino de luz y
en donde reina Cristo. Acá el reino de tinieblas, donde reina Satanás. Esta es la humanidad o la gente que vive acá, y aquí la gente que vive en este otro reino. Ahora, quiero decirles que no hay un lugar intermedio. O vives en el reino de tinieblas o vives en el reino de luz. En el reino de luz, un reino de sabiduría, un reino de inteligencia, un reino de felicidad. Y ahora, la gente, las personas, son las que deciden en qué reino prefieren vivir. Y para esto, hermanos, déjenme decirles que a la mayoría de la gente le encanta vivir aquí, pero veamos cómo viven las personas que han decidido vivir en este reino, el reino de tinieblas. Y tenemos el texto en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas. Así es que esta es la forma como vive la gente aquí en el reino de tinieblas. Y repito, son felices según ellos, porque pues las fiestas, las borracheras, los pleitos, los celos, las iras, etcétera, pero así quieren vivir. Y la verdad, en mi opinión, pues uno que ya ha vivido en aquel reino y que ha probado vivir en este reino de luz, hay una diferencia enorme. Porque la verdad, vivir en una familia donde diarios son pleitos y gritos y groserías y borracheras y no, es algo que una vida que no es vida realmente. O sea, existen pero no viven, no disfrutan estar allí siempre peleando. Y podríamos analizar, tampoco vamos a meternos a todo lo que aquí nos dice el apóstol Pablo, pero es una vida o es vivir en un infierno. Luego, ahora, veamos los que viven en el reino de luz, en donde Cristo es el que gobierna. Aquí dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Me salté fe, pero lo repito: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿dónde yo prefiero vivir? Pues aquí, en donde haya amor en la familia, que llegue el esposo y que: mi amor, ¿cómo estás? Y la esposa: qué bueno que ya viniste, mira, te hice tu comida favorita, o vente, vamos a cenar, etcétera. Pero que haya una armonía, algo hermoso que dé
pues se sienta uno feliz, que dé gusto llegar a la casa. Yo recuerdo, tenía un pariente que había ocasiones en que salía a las 7 de la noche de trabajar y todavía se iba a platicar con sus amigos porque no quería llegar a la casa para estar peleando. ¿Así? Entonces, realmente, los que ya disfrutamos de esta nueva vida, es algo que nosotros quisiéramos que toda nuestra familia viviera en este reino de luz, en este reino del Señor Jesucristo. Y para fundamentar esto que les digo de que son estos dos reinos antagónicos, en Colosenses capítulo 1 también tenemos este versículo, Colosenses 1, versículo 13, hablando del Padre. Voy a leer también el 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y hermanos, este sería el mensaje de esta tarde, de este día, que analicemos, pensemos cómo se vive en este reino de Satanás, en este reino de pecado, de inmundicia, de pleitos, de celos, y cómo se vive en este reino. Ahora, toma la decisión. ¿Dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir alegre, contento, feliz? Bueno, pues busca a Cristo, busca el bienestar y Dios te va a ayudar a salir del reino de tinieblas. Y ahora quiero decirles que cómo podemos ayudar a la gente para que salga de aquí, o cómo se puede ayudar la gente para que salga del reino de tinieblas. Necesita la ayuda de Dios. Si no ayuda a Dios a estas personas a salir de ahí, no hay forma. Este príncipe de las tinieblas, que se les llama, es tremendo. No deja salir a la gente. Si ve que ya se le quieren escapar, es preferible causarles la muerte que dejarlos salir de su reino. Y ahora, ¿qué es lo que necesitan? La ayuda viene de Dios y es el Evangelio. El Evangelio es el que va a ayudar a las personas a salir de este reino de ignorancia. Y hay un texto, Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, esto es el mensaje que nosotros debemos de tener, el mensaje que lleve una luz a las personas que viven
en el reino de tinieblas y que esas personas puedan liberarse de la potestad de Satanás. Cuando el Evangelio llega aquí a las personas, esa palabra es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios que le va a dar luego inmediatamente otra visión de cómo se vive en este mundo. O sea, cómo hay esas dos formas de vida. Y yo les aseguro que quien entienda que vivir allá es vivir en el infierno, pues va a querer vivir acá en el reino de nuestro Señor Jesucristo y bajo el poder, bajo la potestad de nuestro Señor Jesucristo, que nos trae bendiciones al por mayor, que nos trae bendiciones a nuestra vida cotidiana, que nos trae bendiciones para toda la familia, en donde vivimos en paz, en donde vivimos contentos, en donde estamos anhelando reunirnos para estar en comunión. Y esto es lo que es ese mensaje de buenas nuevas, de nuevas de gran gozo. Y gracias, hermanos. Espero que este mensaje llegue a sus corazones y que quieran vivir esa vida bajo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos trasladarnos y vivir a ese reino de luz. Y les doy las gracias a mi Padre, gracias a ustedes que pues me dan esta oportunidad de compartir con ustedes estos mensajes de paz, de amor y de gozo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque al contemplar tu santa palabra, siempre hay algo que llega a nuestro corazón. Siempre hay una palabra que nos alienta y que queremos decirte: líbranos de vivir en este reino de tinieblas. Ya no queremos vivir bajo la potestad de este ser maligno que se ha empoderado de la vida de los seres humanos. Líbranos, Padre, y trasládanos a ese reino de luz, a ese reino de sabiduría, ese reino de inteligencia, de modo que podamos tener ese conocimiento de cómo vivir una vida plena, una vida tranquila, una vida de paz, una vida de felicidad. Y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues qué hermoso es ir conociendo acerca del Evangelio. Los invito para que la próxima semana, Dios mediante, sigamos con los estudios de lo que es la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a ustedes.